Bienvenidas y bienvenidos, queridos compañeros y queridas compañeras, a este su círculo de estudio, Aprendiendo Maestras y Maestros. El día de hoy traigo para todos ustedes del programa de aprendizajes clave para la educación integral, el campo formativo Lenguaje y Comunicación, del cual pues vamos a aprender demasiado, vamos a comprenderlo, vamos a darlo a conocer de una manera muy sintetizada, muy armónica. Muy buen círculo de estudio y te lo recomendamos para que estés con nosotros y lo compartas. El campo de formación académica, lenguaje y comunicación para la educación básica agrupa 5 asignaturas que son medulares para adquirir y desarrollar los conocimientos, las actitudes, los valores que permitan a nuestros estudiantes seguir aprendiendo a lo largo de su vida y afrontar los retos que implica una sociedad diversa y en continuo cambio. ¿Cuáles son esas asignaturas? Aquí las tenemos. Lengua materna español, lengua materna lengua indígena, segunda lengua lengua indígena, segunda lengua español, lengua extranjera inglés. La propuesta de contenidos, queridas y queridos compañeros y compañeras, y consideraciones didácticas en este campo de formación busca orientar la enseñanza del lenguaje en 3 direcciones complementarias. Primera, la producción contextualizada del lenguaje, esto es, la interacción oral y la escritura de textos guiadas, siempre por finalidades y destinatarios y tipos de texto específicos. 2, el aprendizaje de diferentes modalidades de leer, de estudiar o de interpretar los textos. 3, análisis o la reflexión sobre la producción lingüística. Estas 3 rutas de enseñanza confluyen en la noción de la práctica social del lenguaje en cuanto núcleo articulador de los contenidos curriculares. El aprendizaje del lenguaje. Las asignaturas que integran el campo de formación académica, lenguaje y comunicación comparten la misma noción del lenguaje. Este se concibe como una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva, mediante la cual se expresan, intercambian y defienden las ideas, se establecen y mantienen las relaciones interpersonales, se accede a la información, se participa en la construcción del conocimiento y se reflexiona sobre el proceso de creación discursiva e intelectual. En todas las asignaturas se reconoce la enorme variedad social y funcional de las lenguas. Se valora el papel de la familia, la localidad o la región geográfica en la transmisión de las variedades iniciales del lenguaje. Y se asume el papel primordial de la escuela en la enseñanza de las lenguas de comunicación internacional y la preservación de las nacionales. Les comentaba yo anteriormente, ¿verdad?, que el campo de la formación académica tiene esas 5 asignaturas. Las pongo aquí de manera organizada, queridas y queridos compañeros, para que tengamos bien en cuenta y no las perdamos de vista. Lengua materna español, lengua materna lengua indígena, segunda lengua lengua indígena, segunda lengua español y lengua extranjera inglés. ¿Por qué? Porque va a determinar de cada situación o de cada contexto en el que estemos, en las que estas asignaturas vayan a aterrizar y se vayan a aplicar, pero dependiendo de esos factores. En estas 3 rutas de enseñanza confluyen en la noción de la práctica social del lenguaje en cuanto al núcleo articulador de los contenidos curriculares. ¿Por qué? Vamos a ver primero en qué consiste el aprendizaje del lenguaje. Se sostiene la idea de que el lenguaje se adquiere y educa en la interacción social mediante la participación en intercambios orales variados y en actos de lectura y escritura plenos de significación.
la lengua materna, segunda lengua, lengua extranjera, el bilingüismo y plurilingüismo. La lengua materna, vamos primero a definirla, contextualizarla. La lengua materna o nativa es la primera que el niño adquiere en un contexto natural a participar de la comunicación con los adultos que lo rodean. La noción de la segunda lengua es más difícil de precisar porque depende tanto del momento en que comienza el proceso de su adquisición como de su presencia política en una sociedad. El concepto de segunda lengua se define en relación con el de la primera lengua. Generalmente la lengua materna se entrelaza con el bilingüismo. El segundo factor relevante es la elaboración del concepto de segunda lengua y que repercute decididamente o decisivamente en su adquisición. Se refiere a las situaciones y condiciones en las que se aprende. El concepto de bilingüismo, lo mismo que el de plurilingüismo, hace referencia a situaciones diferentes. La primera tiene que ver con la capacidad de un individuo para comunicarse de forma alterna en dos o más lenguas, dependiendo del contexto comunicativo. La segunda se refiere a la coexistencia de dos o más lenguas en el mismo territorio. En consecuencia, se darán diferentes tipos de bilingüismo según el grado de dominio de cada lengua por un lado y el uso y estatus social de cada lengua por el otro. La enseñanza, compañeras y compañeros maestros de la asignatura Lengua Materna Español, en la educación básica fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver las necesidades comunicativas. Particularmente busca que desarrollen su capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la cultura escrita mediante la apropiación del sistema convencional de escritura y las experiencias de leer, de interpretar y de producir diferentes tipos de textos, ya sea estos textos escritos o textos orales. Vamos a ver los propósitos generales. Y dice número 1, ¿cuál es uno de los propósitos generales muy importantes? Usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar esas ideas y textos, pues en diferentes situaciones comunicativas. Y también depende mucho del propósito comunicativo de ese tipo de texto. ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Con qué intención? ¿Qué tipo de lenguaje voy a emplear para ese tipo de texto en específico? Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso. En una oportunidad estuve leyendo el libro de Jetta Goodman que nos habla sobre los procesos psicolingüísticos que tenemos todos y cada uno, pero hablando específicamente de nuestros pequeños, el lenguaje es una forma de interiorizar hacia ellos, de darnos cuenta de que a través de su discurso podemos identificar lo que él ha aprendido, ese bosquejo de palabras, ese acervo lingüístico que él va enriqueciendo poco a poco, de acuerdo a todas las situaciones que le brinda el maestro, de todas las oportunidades que le da para leer, para hablar, para escuchar, para expresarse. Número 3, reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, escribir y revisar sus producciones, así como para mejorar la comprensión de los mensajes, ya sea los personales o los de otros compañeros. 4, conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas o literarias, ¿verdad? Que es muy importante participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y lingüística diversa.
capaces de asumir posturas razonadas y respetar la pluralidad de opiniones. Eso es muy importante. Sobre una perspectiva crítica y reflexiva. Reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y obligaciones de hablantes. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar precisamente a todos los actores, a todos los actores, a todas las ideas y la forma tan interesante en que se vinculan con los usos orales y escritos del lenguaje. Vamos a ver los propósitos por niveles educativos. Vemos que en educación preescolar, vamos a ver ahí a los pequeñitos de preescolar que tienen un deseo de hablar de una forma espontánea. Ellos siempre quieren expresarse, siempre quieren manifestar lo que piensan, lo que sienten, lo que vivieron. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa forma, diría yo, nata por expresarse, tienen esa curiosidad, esa chispa por expresarse de diferentes maneras. Los niños vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje y que de manera gradual puedan adquirir confianza para expresarse, dialogar, conversar en su lengua, mejorar su capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en diferentes situaciones variadas que él vive en preescolar. Desarrollar interés y gusto por la lectura, usar diferentes tipos de texto e identificar para qué sirven, iniciarse en la práctica de la escritura y reconocer algunas propiedades del sistema de escritura. Vemos que en primaria va a avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y escrito de una manera formal. Aquí se abre el parteaguas al proceso de adquisición de la lectura y la escritura, ya de una manera, como dice aquí el propósito, por nivel convencional. Y comienza a reflexionar sobre el sistema lingüístico de la escritura para resolver problemas de interpretación y producción textual. Desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir textos que respondan a las demandas de la vida social, emplear diversas modalidades de lectura y escritura en función de diferentes propósitos comunicativos. Elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos y la información de los portadores. Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos naturales y sociales para apoyar al estudio de otras asignaturas. Analizar la organización, los elementos de su contenido y los recursos del lenguaje de textos literarios de diferentes géneros para profundizar en su comprensión y enriquecer la experiencia de leerlos, producirlos y compartirlos. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural de la convivencia cotidiana. Utilizar diferentes medios, orales, escritos, electrónicos, para compartir su experiencia y manifestar sus puntos de vista. Reconocer la existencia de perspectivas e intereses implícitos en los mensajes de los medios de comunicación para desarrollar una recepción crítica de lo que estamos viendo o de lo que estamos escuchando. En la educación secundaria, vamos a ver los propósitos en la educación secundaria. Analizar y ampliar su conocimiento de las características del lenguaje oral y escrito y utilizarlo para comprender y producir textos. Utilizar los acervos, que ellos ya tienen sus bibliotecas muy amplias, muy enriquecidas, muy propias, y aquellos también digitales que tienen diferentes propósitos, pues hay que utilizarlos. Expresar sus ideas y defender sus opiniones debidamente sustentadas. Utilizar la escritura para organizar su pensamiento, elaborar su discurso y ampliar sus conocimientos. Interpretar y producir textos para responder a las demandas de la vida social
empleando diversas modalidades de lectura. Lectura en voz alta, por episodios, anticipaciones, inferencias, etcétera, etcétera, en función a los propósitos de cada una. Valorar la riqueza lingüística y cultural de México, ¿verdad? Esa variedad que tiene nuestro país tan preciosa, esas variedades sociolingüísticas del español y del lenguaje en general, y reconocerse también como parte de una comunidad cultural diversa y dinámica. Valorar el diálogo y adoptar una actitud crítica reflexiva como formas privilegiadas para entender otras perspectivas y otros puntos de vista. Analizar, comparar y valorar la información generada por diferentes medios de comunicación masiva y tener una opinión personal y actitud responsable sobre los mensajes que intercambian. Y ya debe de haber un poquito más de conciencia y de intención, sobre todo. Conocer, analizar y apreciar el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y culturas. Valorar su papel en la representación del mundo. Utilizar el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia propia y crear mundos de ficción. Reflexionar sobre la realidad presente y recrear otros mundos posibles. Muy bien. ¿Cuál es el enfoque pedagógico? El enfoque de la enseñanza de la asignatura de lengua materna español se sustenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología constructivista sobre los procesos de adquisición del lenguaje, tanto oral como escrito. Asimismo, toma de las ciencias antropológicas, las nociones de práctica cultural y las prácticas de lectura para proponer como elemento central del currículo las prácticas sociales del lenguaje. El lenguaje es una herramienta del pensamiento que ayuda a comprender, aclarar y focalizar lo que pasa por nuestra mente. Es como un vehículo, ¿verdad?, que nos permite transportar el discurso, el mensaje a través del lenguaje. Las situaciones en la escuela, aquí es muy importante, deben ser oportunidades que permitan a nuestros niños acerca de diferentes experiencias, sucesos o temas, escuchar y ser escuchados. Eso es muy importante, queridos compañeros. En un ambiente donde nosotros como maestros y los otros compañeros, alumnos o alumnas, pues brinden esa confianza y ese respeto. Respondan a preguntas abiertas que impliquen la formulación de explicaciones cada vez más completas, explorar textos en portadores diversos, aprender por el uso y el descubrimiento guiado, algunas de sus características como organización del texto y de otros recursos, títulos, encabezados, fotografías con pies de imagen, otras formas de ilustración. Estas características son diferentes entre recados, listas, invitaciones, felicitaciones, recetas y demás instructivos, cuentos, poemas, textos en diferentes secciones del periódico, textos informativos. Cada uno tiene su intención comunicativa, cada uno tiene su estructura y cada uno tiene su temática propia para trabajarse. Es muy importante que comenten sus ideas acerca de diferentes tipos de texto con apoyo del maestro o la maestra a partir de preguntas pues que promuevan esa reflexión. Pero siempre tenemos que habituarlos a que estén hablando, a que estén leyendo, a que estén preguntando, a que haya lluvia de ideas. Siempre tenemos que estarlos incentivando para que participen, para que dialoguen. La adquisición del lenguaje escrito requiere tiempo y sobre todo situaciones de aprendizaje en las que nuestros alumnos confronten sus saberes, todos esos saberes previos, esas primeras hipótesis, esas primeras aseveraciones,
con los retos de que las nuevas condiciones de lectura, escritura y participación oral le van a plantear. Pero esos conocimientos previos, en la medida en que ellos vayan viviendo la lectura y la escritura de una forma habitual, con un propósito comunicativo, destacando ciertas competencias comunicativas, pues sin duda el alumno o la alumna van a llegar al punto de tener aprendizajes significativos, de sus primeras hipótesis a aprendizajes significativos. Las prácticas sociales del lenguaje, desde la perspectiva de las prácticas culturales, el lenguaje no es solamente un sistema de palabras y reglas, sino que implica también un conjunto de comportamientos, esos comportamientos recurrentes y expectativas compartidas por una comunidad. La noción del lenguaje como conjunto de prácticas incluye también sus formas escritas, puesto que son otra manifestación material y ya simbólica de aquel. Por eso estamos hablando de textos orales y textos escritos. La historia de las prácticas de lectura y escritura muestran cómo la producción, la interpretación y la transmisión de los textos no son actos puramente cognitivos. Barton y Hamilton señalan 5 puntos que definen la noción de alfabetización y las prácticas de lectura. Y vamos a ver cuáles son. La alfabetización puede ser mejor entendida como un conjunto de prácticas que se observan en los eventos mediados por los textos escritos y están asociados a diferentes dominios de la vida. Las prácticas de la lectura. Las prácticas de la lectura están modeladas por las instituciones sociales y las relaciones de poder, de modo que algunas son más dominantes, visibles e influyentes que otras. Las prácticas de lectura son propositivas y están inmersas en prácticas culturales con objetivos más amplios. Las prácticas de lectura están históricamente contextualizadas, cambian y muchas veces nuevas prácticas se adquieren en situaciones de aprendizaje informal. Vamos a ver la definición de prácticas sociales del lenguaje. La definición de las prácticas sociales del lenguaje que se seguirá en la propuesta curricular de la asignatura Lengua Materna Español surgió en el año 2006, que son pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos y que comprenden los diferentes modos de leer, de interpretar, de estudiar y de compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de participar en los intercambios orales y analizarlos. Los contenidos de reflexión sobre el lenguaje. La psicología cognitiva y la psicolingüística destacan la importancia de la metacognición en el proceso de aprendizaje en general y en el de las lenguas en particular. La metacognición promueve la adquisición del lenguaje oral, la comprensión y producción del lenguaje escrito de las segundas lenguas, el conocimiento social y las diferentes formas de autoinstrucción y autocontrol. Vamos a ver la descripción de los organizadores curriculares. Los programas de lengua materna español cuenta con 2 tipos de organizadores curriculares: los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje se organizan de acuerdo con la noción del ámbito. Se sugiere del análisis de las finalidades de estas en la vida social, de los contextos en que ocurre y la manera en que se operan. La organización por ámbitos permite preservar en el programa la naturaleza social de las prácticas. Se ha establecido para primaria y secundaria 3 ámbitos: ámbito de estudio, ámbito de literatura
Ámbito de participación social. Y hay que recalcar, queridas maestras y queridos maestros, que en preescolar se incluye un ámbito más, que es la oralidad. Debido a que los estudiantes aún no saben leer y escribir, los temas de este ámbito se distribuyen en los otros 3 al comenzar la primaria. Otra variación importante en preescolar es que ni los nombres ni el número de prácticas sociales del lenguaje de los 3 ámbitos restantes son los mismos que los de primero de primaria a tercero de secundaria. Y vemos aquí ya de manera estructurada el ámbito de oralidad que en preescolar se da la conversación, la narración, la descripción y la explicación, porque todavía no hay una convencionalidad en la escritura, entonces ellos utilizan más la oralidad. En el ámbito de estudio se da el intercambio de experiencias de lectura, la comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, la elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes, el intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos, el intercambio escrito de nuevos conocimientos. En el ámbito de la literatura, ahí tenemos a la lectura de narraciones de diferentes subgéneros, la escritura y recreación de narraciones, la lectura y escucha de poemas y canciones, las creaciones y los juegos con el lenguaje poético, la lectura, escritura y escenificación de obras teatrales. En el ámbito de participación social tenemos la producción e interpretación de textos para realizar trámites o gestionar servicios, la producción e interpretación de instructivos y documentos que regulan la convivencia. El análisis de los medios de comunicación, la participación y difusión de información en la comunidad escolar y el reconocimiento de la diversidad lingüística. Y aquí les muestro a grosso modo en qué consiste la oralidad, el ámbito de estudio, el ámbito de literatura, y ustedes tendrán oportunidad de leerlo de manera más oportuna en este PDF, esta misma demostración que te estoy realizando en este círculo de estudio. Lo voy a poner en Drive, en la cajita de descripción para que tengas la oportunidad de descargarlo. Seguimos a esta otra parte que también ya nos habla ahí del ámbito de participación social. Ahora vamos a ver la organización de los aprendizajes esperados. Los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje organizan los contenidos del programa. A partir de primer grado de primaria, cada ámbito cuenta con 5 prácticas sociales del lenguaje y cada una de ellas con un solo aprendizaje esperado desglosado en viñetas. Los aprendizajes esperados corresponden a lo que autores como Delia Lerner denominan quehaceres del lector y del escritor. Delia Lerner nos puntualiza esta parte, mi quehacer como lector y mi quehacer como escritor. Y por ello, parecen actividades. Son lo que los alumnos deben saber hacer para participar de manera adecuada en las prácticas sociales del lenguaje y convertirse, como dice Delia, en miembros plenos de la comunidad de lectores y de escritores. Y a continuación se presenta un ejemplo de estructura de la forma en que se organiza los contenidos a partir de primero de primaria. Vemos aquí que se estructura en ámbitos. Primero ahí va el ámbito de estudio, ámbito de literatura si fuera el caso, y ámbito de participación social. Tenemos las prácticas sociales del lenguaje, que lo pueden ver en sus planes y programas. Los aprendizajes esperados, también los tenemos por ahí. ¿Cuáles son las orientaciones didácticas? Bueno, las orientaciones didácticas se presentan 5 prácticas sociales del lenguaje de cada ámbito por grado escolar. El profesor tiene la opción de elegir cuándo y cómo trabajarlas.
aunque se sugiere hacerlo de forma intercalada, asimismo se requiere que trabajen los contenidos de manera que no se pierda el sentido de las prácticas sociales del lenguaje y se regule la secuencia de actividades que los alumnos llevarán a cabo, delegando en ellos gradualmente. Aquí es muy importante la gradualidad. ¿Por qué? Para responsabilizarse de realizarlas. Es relevante tener una organización didáctica que permita manejar con flexibilidad la duración de las secuencias didácticas y considerar los mismos contenidos en diferentes oportunidades y desde diferentes perspectivas. Para ello se propone desarrollar diferentes modalidades de trabajo, que son las actividades puntuales, actividades recurrentes, proyectos didácticos y las secuencias didácticas específicas. Tiene que ser más claro. Muy bien, seguimos. Y aquí vemos las actividades puntuales, que son las actividades que se realiza 1 o 2 veces al año. Tienen una duración limitada, se pueden relacionar con el contenido de otras asignaturas, por ejemplo, presentar una exposición acerca de un tema de ciencias, por ejemplo. Actividades recurrentes se realizan de manera repetida a lo largo del año escolar o bien durante periodos más o menos prolongados. Sirven para abordar prácticas sociales del lenguaje o actividades que requieren trabajo sistemático, como la exploración de los diferentes tipos de texto de la biblioteca o de los periódicos, la lectura en textos literarios o la solicitud de diversos libros de la biblioteca para leer en casa, favorecer la lectura, ofrecer la oportunidad para seguir textos de diferentes géneros, etcétera, etcétera. Y vemos aquí los proyectos, que la duración es variable, pueden durar 1 semana, como elaborar la reseña de un material leído, varias semanas, como la puesta en escena de una obra de teatro, ahí dependerá precisamente del proyecto. Integran las prácticas sociales del lenguaje de manera articulada y toda secuencia de actividades que la componen. También las secuencias necesarias para analizar la reflexión sobre aspectos específicos del lenguaje y los textos tratados en la práctica. Implican la producción de un texto o de un soporte relevante para difundir los textos, periódicos, antologías, libros, álbumes, etcétera. Permiten que los textos elaborados por los alumnos tengan destinatarios reales. Entonces por eso se llaman prácticas sociales del lenguaje. O sea, tenemos que irnos a lo más próximo, a lo más situado, a lo más vivencial que tenga el alumno para que ese propósito comunicativo se aterrice, se culmine y se lleve a cabo. Tenemos también las secuencias didácticas específicas. Su objetivo es ayudar a alcanzar el conocimiento necesario para comprender mejor lo que se persigue al poner en acción las prácticas sociales del lenguaje. Abordan aspectos específicos del lenguaje, como el uso de los signos de puntuación, las propiedades de los géneros y tipos de discurso, que contribuyen a resolver cuestiones específicas de la escritura, de los textos, como la cohesión, la coherencia o el uso de los diferentes tiempos verbales. ¿Cuáles son las sugerencias de evaluación, compañeras y compañeros maestros? Las sugerencias de evaluación es dirigirlas hacia un enfoque formativo. ¿A qué me refiero? A que toda aquella información que recopilemos, ya sea en su etapa diagnóstica, en la etapa formativa o en la parte final o sumativa, seamos bien oportunos, tengamos bien presente qué indicadores de evaluación ponemos sobre la mesa. ¿A qué voy con esto? ¿Qué vamos a evaluar? Lo tenemos que tener bien claro desde un principio. También el alumno lo tiene que tener bien claro, qué va a aprender,
qué indicadores él va a tener claros desde un principio al inicio de un proyecto, por ejemplo. ¿Para qué? Para abrirle a él el panorama y darle ese enfoque significativo a la evaluación, que es aprender siempre, ver áreas de oportunidad, darle esa retroalimentación a nuestros alumnos, pero siempre apoyar su aprendizaje de toda aquella información que me está dando un proceso de evaluación. Te invito a ver, querido compañero y compañera maestra, el próximo círculo de estudio. Te invito porque vamos a tener el tema interesante de lengua materna, lengua indígena, segunda lengua, lengua indígena. No olvides que todo este material lo hago con todo mi cariño y te lo dejo aquí en la cajita de descripción. Y no olvides darle clic a la campanita de notificaciones para que todo este material te llegue de manera gratuita, de manera oportuna. Y más que nada, ahorres tiempo